Bueno, amigos y amigas, en la conversación anterior que teníamos con el profesor Junior, en estas explicaciones que él nos hace para poder entender un todo completo, estábamos hablando precisamente, terminando de la primera pregunta, que hablábamos de ese trabajo de la organización, que son de los 4 aspectos que se hablaba: de la personal, la relacional, la del equipo y la organizacional, que era la 4. Y dentro de todo esto estábamos hablando, él nos hablaba de que se debe tomar en consideración cuáles son los objetivos que Dios tiene para con cada iglesia, que cada una en específico tiene algo especial que Dios le ha llamado y le ha encomendado algo especial, de acuerdo a la realidad que le circunda. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Ahora bien, también Junior nos hablaba de que habían algunas ciertas madurez, y hablaba prácticamente de 3: la madurez en la unidad, la madurez en conocimiento, que por ende esta misma nos deben llevar a lo que es o va a producir un crecimiento en lo que es el crecimiento en membresía dentro de la iglesia. Son unos aspectos importantes que se deben tomar en consideración para ver el grado de madurez, el grado de crecimiento que debe tener una iglesia. Y que yo le digo a todo esto también, Junior, que cuando somos capaces de llegar a ser miembros de una iglesia, es porque nosotros hemos ido entendiendo en parte cuál es el objetivo principal de todo esto, que es ser discípulos del Señor. Aún a pesar de que hay personas dentro de las iglesias que les falta mucha madurez en este sentido del compromiso, de lo que hablaba también anteriormente en el tema, estamos en un proceso, sin lugar a dudas, de crecimiento en la fe, de crecimiento en este compromiso con el Señor, de verdaderamente ser esos discípulos dispuestos a dejar muchas cosas para seguirle, como el mismo Jesús nos dice: deja todo y sígueme. Como le dijo aquel hombre cuando iba: déjame enterrar a mi padre que acaba de morir. Y él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, que a mí me encanta ese texto. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven, tú sígueme. Entonces, vamos a hablar ahora en esta segunda parte para los amigos y amigas que nos siguen a través de la revista Pregón Latino y a través de Pregón Latino Radio, que estaremos haciendo estos programas especiales con el profesor Junior y otras personas más que nos ayuden a entender muchas cosas de la vida, no solamente de los aspectos bíblicos, sino también de los aspectos humanos, sociales, políticos y hasta económicos, que nos ayuden a entender muchos procesos de nuestros entornos y cómo el mundo se ha ido desarrollando en muchos aspectos, y que no solamente le afecta a un ciudadano común, sino que todos estos aspectos bíblicos, políticos, económicos, sociales, nos afecta de manera muy directa a nosotros, los que somos cristianos, que nos congregamos en una iglesia tal. A todos nos debe de afectar y nos debemos preocupar por entender, por comprender todo lo que está sucediendo en este mundo en el día de hoy. Pues, profesor Junior, una vez más estamos acá con usted para continuar con este tema que está tremendo. Un placer. Pero antes que nada, Junior, ¿cómo se siente? Me siento muy bien, le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda nuevamente de poder compartir a través del programa Pregón Latino, y esperamos, como habíamos señalado anteriormente, que la información pueda ser de ayuda, pueda ser de bendición, y que ustedes la puedan utilizar y la puedan compartir con otros. Esa es la intención. Eso es así. Bueno, entonces, hablando de esa madurez, esa unidad, ese conocimiento para el líder de las iglesias, y yo digo que esto es para todo líder en todos los sentidos de la palabra, no solamente en las iglesias, sino que también el líder debe tener muchas cosas. Los que están afuera, los que conducen una ciudad, deben tener muchas de estas cosas. Pero tenemos una segunda pregunta para el profesor Junior. Cuando Dios llama a una persona al servicio, wow, o sea, ¿qué incluye este servicio? Wow, es una pregunta bien interesante, una pregunta que en realidad pues nos invita a nosotros a como diríamos, bogar mar adentro. O sea, el llamado no es simplemente decir Dios
me seleccionó para una función. Fíjate, la palabra llamado viene del término kaleo, que significa que fuimos seleccionados y llamados con un propósito. Quiere decir que hay alguna función en la cual Dios nos llamó para ejercer algo específico en la cual Él nos va a usar para su gloria. Y eso es algo bonito de parte de Dios. Y me llama mucho la atención eso, porque podemos ver entonces que en la pregunta que acabas de hacer, ¿qué es lo que incluye el llamado? Pues fíjate, podemos decir lo siguiente: el llamado de Dios, aunque no lo dice de manera directa, pero está implícito. Implícito, aunque eso no lo dice directo, lo menciona entre líneas. Pero te voy a mencionar por lo menos unos aspectos. Por ejemplo, cuando Dios nos da un llamado, dentro de ese llamado nos hace un llamado a la santidad. Amén. Y ese llamado a la santidad es en el contexto de separarnos para su servicio. También nos llama para un ministerio específico. También nos llama para, escuche bien, tanto sea para un hombre o una mujer casada, a un hombre soltero, para la exclusividad. Para los que son casados, para que sean exclusivos. Para los que son solteros, para que sean libres de inmoralidad. Wow. Ok. Dentro de ese llamado incluye también un llamado a la obediencia. ¿Y por qué a la obediencia? Porque vamos a entrar en un proceso disciplinario a conocer la Escritura de una manera más profunda. Y el otro aspecto es un llamado a una espiritualidad emocionalmente sana. Y usted dice, bueno, ¿dónde encontramos todo eso? Bueno, eso lo encontramos cuando comenzamos a indagar. Y por eso es que le dije que está implícito. Cuando estudiaba en el seminario, hay ciertas cosas, ya aprendí de profesores. Yo tuve una profesora en la universidad, la tengo en mi mente, la profesora Zulma Canino. Yo creo que ya ella se retiró, era profesora de español. Y ella me exigía muchísimo. Ella me decía, Ángel, siempre tienes que aprender a leer entre líneas. Y eso siempre me llamó la atención. Y cuando hago lectura de la palabra, acuérdense que en la Biblia hay documentos y hay frases y hay versículos. Versículos también se llaman perícopas. Quiere decir que trae un choque conceptual. Cuando hay algo que usted nota que no encaja, como que no le hace lógica, eso es un choque conceptual. Yeah. Y en la Biblia usted va a encontrar esos choques conceptuales. Escuche bien, la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Por lo tanto, como no se contradice y se complementa, hay una parte que la tenemos que hacer nosotros. Quiere decir entonces que dentro de ese llamado, cuando empezamos a abogar más adentro, vamos a encontrar que dentro de ese paquete del llamado, Dios pone unos requisitos a aquellos que Él selecciona. ¿Quiénes son aquellos que Dios selecciona? ¿Quiénes son? Todos aquellos que han decidido a recibirle como único y exclusivo Salvador. Amén. Todos aquellos que han decidido, Señor, yo reconozco que tú eres el Salvador. Automáticamente, escuche bien, de forma inmediata ya usted ha sido empleado por Dios. Ahora, usted quiere no ser seguidor, usted no quiere ser creyente, usted quiere ir al nivel de discípulo. Usted quiere no tan solamente seguir, no tan solamente creer, usted quiere también hacer para la gloria del Señor. Y cuando usted toma esa determinación, Dios es el único que tiene la capacidad de poder ver esa intención de parte nuestra y pone ese querer, ese denuedo, esas motivaciones, y comienza en nosotros poner ese sentido de justicia, esa santidad. Y cuando se hable santidad, no me estoy refiriendo a que vamos a andar con una aureola apostólica, porque eso no, o sea, hablamos de una, a veces predicamos una santidad que es inalcanzable y tenemos que tener los pies en la tierra. Hablamos y predicamos una santidad
que es a veces asfixiante, que no existe, no está en la Escritura. Y a veces exigimos una santidad que nosotros mismos no podemos cumplir y que Dios mismo no la exige. Por lo tanto, tenemos que tener claro que cuando Dios nos llama a la santidad, está dentro de los parámetros bíblicos. Cuando Dios nos va a dar un llamado al ministerio, Dios se va a encargar de poner las motivaciones para ese llamado. Entonces es bien importante que tengamos claro eso. Ahora bien, una vez Dios da ese llamado, no quiere decir que al otro día voy a empezar. No, comienza un proceso preparatorio. Puede ser que ese llamado tome tiempo. O sea, yo recuerdo que en mi caso personal, yo empecé a enseñar en el año 82. Yo era un muchacho. Y lo primero que yo empecé a enseñar fue la historia de Noé. A muchachitos de 4, 5, 6 años que lo que hacían era más alborotar que escuchar la historia de Noé. Pero me acuerdo que todo empezó con un programa de escuelas bíblicas de extensión. Y yo me preguntaba, ¿qué rayos yo estoy haciendo aquí? Pero fíjense, a veces, y yo se lo estoy diciendo con toda la sinceridad, pero dentro del plan divino, fíjense, Dios lo que busca es obediencia. Pero yo no sabía que dentro del plan de Dios habían otras intenciones. Y todo eso abrió puertas para otras oportunidades. Y eso me ayudó a crear interés, a conocer la palabra, motivarme a indagar, a conocer un poco más de la palabra del Señor. Y todavía hay documentos en la Escritura que los estoy aprendiendo. Uno se da cuenta que mientras más uno trata de aprender, como que sabe menos. Y es así, o sea, porque es un documento tan interesante porque Dios va revelando poco a poco. Pero el llamado es de carácter progresivo. Dios te llama, te va capacitando, pero a la misma vez Dios te pone en ese proceso práctico. Yo te estoy llamando, pero quiero que lo apliques. Vas a cometer errores, pero lo vas a pulir en el proceso de la práctica. Y hay momentos donde vas a tener un mentor en esa trayectoria, donde te va a corregir, donde te va a ayudar y te va a encaminar a que puedas hacerlo lo más funcional posible. Siempre teniendo en cuenta de que la gloria y la honra es de Dios. Amén. Y eso es lo importante. Hay algunos que van a tener la oportunidad de formalizar ese llamado, adquiriendo grados académicos y todo eso. Hay otros que no. Pero déjeme decirle una cosa. La información no está en los seminarios. Los seminarios no dan unción. Yo conozco personas que tienen preparaciones teológicas y son ateos. Hasta que en un momento dado se vaya a caer un avión. Wow. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es algo espectacular. Porque digo así espectacular porque fíjese, no es cuestión cuánto yo sé. Dios no está buscando una relación intelectual. Dios lo que busca es una relación íntima. Así es. Por lo tanto, o sea, de lo poco que usted y yo podamos conocer de Dios, cuán dispuestos estamos en aplicarlo. Y que de lo poquito podamos ser. Por eso es que cuando la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, a veces lo vemos, pero no lo leemos con profundidad. A lo que se refiere es, de acuerdo a tu capacidad, fuiste fiel, Dios nos va a honrar dentro de esa capacidad. Y a veces nosotros, por ejemplo, una vez uno piensa, Dios me dio un llamado, ya yo estoy pensando en que voy a estar en un estadio, voy a estar al nivel de Billy Graham. Y a veces lo que Dios me quiere es predicando en mi vecindario o en mi barrio. Y que tanta falta hace. Y tanta falta hace. Y a lo mejor lo que Dios desea es que yo pueda trabajar con pastores que posiblemente no tengan una formación teológica formal y que Dios nos capacite para darle esa formación formal. Pero no, lo que pasa es que yo quiero que la gente me vea en otras tarimas porque yo quiero satisfacer mi ego. Y ese es un punto que me encantaría trabajarlo porque hoy día es mucho el ego que hay en personas que son, y no quiero que esto lo vean como una crítica destructiva o una crítica por criticar simplemente, pero yo pienso que como cristianos debemos trabajar muchísimo la madurez del servicio y cuando usted hablaba del servicio, hablaba del ministerio, esa exclusividad, esa dependencia y esa espiritualidad sana
emocionalmente hablando. Yo me quedé, pensé en eso, la espiritualidad que vivimos hoy día, si no es sana, yo no voy a estar detrás de un aplauso, detrás de un like, sino simplemente yo voy a estar con esa disposición del servicio, de un servicio que se da exclusivamente a Dios. Cuando usted habla de exclusividad de la pareja, etcétera, etcétera, pero yo también hablo de que nosotros como cuando recibimos un llamado por parte de Dios al servicio, también hay una exclusividad para Dios, o sea, somos exclusivos para Dios, vamos a llamar ese voto como los nazareos, que hacemos un voto de obediencia, de seguir al Señor, hacemos ciertas cosas para agradar al Señor, no para agradar al hombre, sino para el Señor. Por lo tanto, yo pienso de dedicación total. Exacto, o sea, todo esto es un compromiso bien serio. Por eso usted decía también hace un rato, o fue en el anterior tema que estábamos, cuando en la primera parte decía que a veces usted quisiera no ser discípulo, que quiere ser servidor o seguidor, porque esto es bien, seguir a Cristo es un demandante. Exacto, entonces es bien cuesta arriba, Sí, y acordémonos que la parte humana siempre nos va a traer exigencias porque vivimos en un mundo de altas demandas que producen unos placeres momentáneos. Exacto. Y eso tiende a ser atractivo si nosotros no estamos, escuche bien, si no tenemos conexión con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Estamos queriendo vivir un evangelio en la cual queremos tener los dos mundos. Queremos querer participar de las cosas de Dios y participar de las cosas de afuera, y vemos como si eso fuera norma. Y fíjate, el problema de todo esto es que entonces comenzamos a tener una espiritualidad sin compromiso, y esto es preocupante porque cuando la Biblia nos habla de santidad, yo no me estoy refiriendo aquí de forma de vestir. Yo pienso que cuando empezamos a tener vida relacional con Dios, vida contemplativa, y vas a notar que voy a utilizar mucho esta expresión, esto nos va a ayudar a tener una espiritualidad emocionalmente sana. Una de las cosas que he tenido que ir aprendiendo en el proceso es que cada vida relacional que cada persona tiene en la fe es exclusiva, y por lo tanto hay cosas que Dios le demanda a esa persona de forma exclusiva. Y por ejemplo, hay ciertas cosas que uno tiene que respetar. Por ejemplo, digamos, a mí me invitan a dar una charla, una predicación a algún lado. Hay personas, pues la modalidad ahora es vestir de cierta forma porque quieren ser atractivos, o la forma de vestir como que quieren ser a tono. Pues yo respeto todas esas cosas. Pues a mí me gusta el sentido tradicional, la camisa y la corbata. Pues eso no tiene que ver nada exclusivo con la salvación. Pues yo soy muy tradicional con esas cosas. ¿Por qué? Porque de la misma manera, pues acuérdense que somos generaciones y uno tiene que respetar las generaciones, pero que cada cosa tiene su lugar. Lo que sucede es lo siguiente: yo no me puedo conformar en ciertas cosas. Yo tengo que entender de que yo no me puedo regir a todo lo que el entorno me exija. Es como a veces personas me dicen, ¿por qué tú te pones esa camisa? Esa camisa ya no se usa. Yo digo, bueno, yo la uso. ¿Por qué la gente? O sea, hay gente que se pone ropa porque fulano de tal se la pone. Bueno, se la pone, pues es el problema de él, pero yo me puedo poner esta porque a mí me gusta. Exacto. O sea, yo no me puedo regir porque otros me digan qué es lo que yo me tengo que poner. ¿Entiendes? Entonces, mi mamá me decía, tú tienes que tener criterio propio, y eso es cierto. Nadie te va a hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Exacto. Y eso es bien importante porque eso te ayuda psicológicamente a entender que, acuérdate, tú no eres influenciado si tú no lo permites. Y es bien importante eso. La palabra nos ayuda a nosotros como líderes. Si yo quiero ser influenciado, yo quiero ser influenciado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me va a dar la capacidad de poder discernir qué es lo apropiado. Pero usted hablaba de un punto sobre lo de la ropa, que es un punto que últimamente se está hablando, porque si bien es cierto que la forma de tu vestir no tiene que ver con lo que Dios quiere de ti o lo que tú quieres llevar como líder, también creo que como líderes cristianos de influencia debemos también ser prudentes. O sea, es como todo, es muy cierto. Una de las cosas que he observado es que en el caso
problema también es que hay un problema en la interpretación que le damos. Cuando la Biblia dice no usa vestimenta de mujer, cuando tú evalúas la interpretación, le damos una interpretación totalmente errónea. Cuando tú te das cuenta, la vestimenta que se usaba en aquel tiempo no es la vestimenta que se usaba actualmente. Obviamente, pues hay que hacer lo que se llama un análisis hermenéutico del pasaje. Por lo tanto, yo tengo que, acuérdate que nosotros no podemos venir a darle respuestas, yo diría respuestas simplistas a situaciones que son complejas. Por lo tanto, cada cosa tiene su lugar. Yo a veces le digo a las personas, si tú vas a la corte con un tipo de vestimenta de esta forma, el juez te va a decir que te salga. Porque eso es que ofensivo a la corte. Yo creo que tú no vas a la playa en etiqueta, porque te vas a ver fuera de orden. Exacto. Cada cosa tiene su lugar. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? En la congregación, cuando uno se reúne en el templo, uno debe entender qué es lo apropiado. Mira, hace poco escuchaba yo el testimonio de una persona que quería ver un diputado, era una fémina, ¿no? Y parece que estaba pasando por una crisis y creo que un ministro se le acercó y le dijo, tu rostro se ve triste, le dijo el ministro, y parece que le pudo, como diríamos en un término metafórico, le pudo leer el alma, y dice que la joven empezó a llorar, y la joven estaba con un traje que exponía todo prácticamente, y ella empezó a llorar y su maquillaje prácticamente por las lágrimas se le fue de la cara. Ella inmediatamente fue al baño, se arregló, pero como se vio expuesta, consiguió como una especie de expendible y se trató de tapar. Fíjate, luego de haber pasado por esa catarsis, ella misma, sin nadie decirle nada, se cubrió. El ministro no le comentó nada sobre la vestimenta, simplemente la notó que estaba triste, pero no se lo dijo, se lo dijo con empatía, y te da a demostrar que dentro del ser humano ellos pueden ver, el ser humano puede darse cuenta cuáles son las áreas que tiene que entonces tomar acción en cuanto a lo que es vergüenza. En la Biblia, cuando, por ejemplo, te das cuenta cuando Adán y Eva, la Biblia dice, ¿dónde estás? Dice, ¿cómo Dios pregunta dónde estás? Obviamente la pregunta no está dirigida al individuo, está dirigida a la voluntad del individuo. Es bien importante eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una pregunta, Dios sabe dónde está. Lo que está preguntándole es a la voluntad. Wow. En otras palabras, ¿qué hiciste? ¿Te das cuenta? Y es bien importante. Nosotros leemos la historia, pero es como usamos en el argot puertorriqueño, leemos el pasaje como gato detrás de pescado, bien rápido. Entonces sacamos mucho elemento especulativo. Pero perdón, esa pregunta, ¿dónde estás? La complementa donde dice, ¿y quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Exactamente, porque acuérdate, lo que Dios quería era entonces una confrontación. Acuérdate que las confrontaciones de Dios no son para avergonzar. Las confrontaciones de Dios es para traernos a la verdad y para restaurar. Dios nunca trae un individuo a la confrontación para humillarlo. Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos una buena excusa para nunca confrontar la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí podemos ver en este caso cómo Dios confronta a Adán en este caso. Y vemos ¿dónde estás? Entonces, es que me vi desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo es posible que antes él estaba desnudo y no podía verlo como vergüenza? Lo que sucede es que ahora, cuando cayó y fue sumido en desobediencia, la desobediencia trajo en sí mismo vergüenza. Y la vergüenza lo hizo ver ahora dentro de otro, ¿qué? Dentro de otra perspectiva. Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando lo hizo ver dentro de otra perspectiva, algo que quiero mencionar. Siempre decimos que somos pecadores por naturaleza. Nosotros no somos pecadores por naturaleza.
¿Y qué somos? Porque si somos pecadores por naturaleza, yo estoy entonces diciendo que Dios me hizo con esa capacidad para luego pecar. Dios me hizo bueno por naturaleza. Lo que sí somos malos por esencia y buenos por naturaleza, pero el pecado nos ha hecho ver que somos malos por naturaleza. Entonces estamos lo que en psicología llaman una distorsión paratáxica. Entonces cuando venimos a Cristo nos damos cuenta, y entonces ¿qué dice la Biblia? Nuestros ojos fueron abiertos. Por eso es que cuando tú encuentras al apóstol Pablo contándole a Agripa en su testimonio, Agripa II, yo andaba en mi caballo y de momento me caí y oí esa voz en hebreo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Yo siempre escuchaba esa frase y me parece que me estaban hablando en lenguas. Y yo decía, ¿qué quiere decir eso? Y fíjate, yo decía, vamos a darle una traducción a eso en el buen español. Porque cuando están diciendo eso, yo, bueno, ¿qué quiere decir eso? En una buena traducción, ¿no? Quiere decir, ¿por qué tanto insistes en la verdad? ¿Por qué insistes tanto en seguir la verdad? Wow. Eso es lo que quiso decir. Por eso es que dice, dura cosa. Dura cosa significa ¿por qué tu insistencia en seguir la razón? Entonces coces es lo que se llama un golpe que recibe un caballo y por lo tanto ¿qué hace? Se echa para atrás. Por eso es que Saulo se cayó. Yeah. Y un aguijón es lo que se utiliza para ponerle a los bueyes, para que se mantenga en el surco, y mayormente un buey cuando ya está acostumbrado a andar en el surco no se aguijonea. Yeah. Pero el que es nuevo, el buey nuevo, se detiene para que se acomode. Exacto. La abeja y la avispa tienen aguijón, y ese es el tipo de insecto himertrípedo que prácticamente utiliza ese como mecanismo de defensa. Cuando nos hincan, mira la reacción, es un movimiento violento. El aguijón genera lo que se llama un movimiento violento, y eso fue lo que causaba Pablo. Pablo causaba un efecto violento, y como causaba un efecto violento, Dios tuvo que detenerlo. Wow. Y tuvo que detenerlo y le dice, párate un momento, tú estás luchando con la verdad misma. Wow. Tú sabes que Jesús le dijo a los discípulos, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad quiere decir yo soy la razón de todas las cosas. Y cuando digo la vida, yo soy el Zoe, la razón de vivir. Quiere decir que cuando se habla de verdad en la Biblia, quiere decir la razón de todas las cosas se hizo patente en la vida de los discípulos. Wow. Y toda esta parte que usted habla ahora mismo de lo que le pasó a Pablo, que era el perseguidor de la ¿por qué me persigue a mí? O la verdad, como usted acaba de hablar, de ese aguijón que era el que le hacía moverse de esa manera en contra de la verdad. Exacto, o sea, todas estas cosas, ¿de qué manera nosotros, los que hemos recibido un llamado al servicio, o sea, de qué manera nosotros podemos incluir nuestro servicio? O sea, ¿cómo incluyo yo mi servicio a este llamado que Dios me ha dado a mí para yo poder ser fiel a ese llamado? O sea, no sé si me entiende la pregunta. O sea, Dios me ha llamado, como llamó a Pablo que lo perseguía. Sí. Y Pablo se ha convertido al Señor. Pero, ¿qué incluye mi servicio a pesar de mis debilidades, a pesar posiblemente de ese aguijón que yo tengo? ¿Qué incluye mi servicio para yo servir al Señor? Porque puedo estar equivocada a veces. Yo creo que este es el servicio correcto porque lo estoy haciendo bien, pero puede ser que no. Acuérdate que la reacción de Pablo al tener esa experiencia fue un acto de obediencia, docilidad. Acuérdate que la obediencia, Pablo era un hombre arrogante, o Saulo. Saulo era un hombre arrogante. La arrogancia es hermana del orgullo. Son gemelas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Una vez es confrontado con la verdad misma, se desarmó. ¿Qué quieres que haga? Entonces, ¿qué sucede? En otras palabras, se rinde. Cuando los discípulos
en el capítulo 1, versículo 4 al 8, si tú analizas, dice, Jesús les dijo, y esto es otro dato interesante, porque nosotros hablamos de la ascensión de Jesús, pero hay un detalle interesante. Ya la ascensión de Jesús había ocurrido. Eso es un secreto que yo lo quería decir por aquí. Lo que pasa es que si lo digo, algunos me puede traer problemas, ¿no? Pero casi siempre vemos la ascensión de Jesús cuando está con los discípulos y él sube al cielo. Pero él ya había subido. Ahora dice, hermano, pero ¿cómo usted puede probar eso? Acuérdate que cuando él estaba en la tumba le dijeron, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Quiere decir que ese proceso de transfiguración ya había ocurrido. Después Jesús apareció en más de 10 ocasiones. ¿Por qué te hago mención de este análisis o te hago mención sobre esto? Porque él ya no estaba controlado por los aspectos que estaban ocurriendo en el término terrenal. Ya él había cumplido con la misión que se le había encomendado. Él estaba allí para darles los últimos detalles a los discípulos. Para eso estaba allí. Por eso es que tú veías que él tenía poder sobre las leyes naturales. Un día le dio con traspasar una pared. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta cuando leemos los pasajes. Entonces, cuando a veces leemos el pasaje, nunca explicamos eso. Pero es que sencillamente está queriendo decir entre líneas, ya el proceso de transfiguración había pasado, la obra de redención se había cumplido. Él estaba allí preparando a los discípulos porque dice la Biblia, sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Una cosa es recibir y una cosa es que el Espíritu se manifestara en ellos. Cuando dice, quédense en Jerusalén para que la promesa ahí significa la virtud del Espíritu Santo sea manifiesto sobre vosotros. ¿Qué quiere decir? El día de la graduación va a llegar y ya ustedes se van a comisionar como líderes. Yo me voy y ustedes van a tener un supervisor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hacer lo mismo que yo hacía, pero en ustedes. Por eso es que Él quiere decir que va a estar dándole la dirección directa a ustedes. Pero cuando dice promesa, quiere decir, es como yo utilizar el término, los va a confirmar, los va a autorizar, los va a capacitar para que cuando ustedes hablen con capacidad de influenciar y ustedes van a hacer lo que Él les diga de ahora en adelante. Esto es bien importante. Entonces, fíjate la pregunta que ellos le dicen. Entonces tú vas a restaurar el reino. Todavía estaban con esa mentalidad. Todavía no habían cachado todo, ¿no? Y Él les dice, a ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las sazones. Otro pasaje que tampoco nosotros le prestamos atención. Tiempos ni sazones. Tiempos ni sazones. Tiempo se refiere a lo que es tiempo medible. Tiempo corto, tiempo largo. Que en la Biblia en griego quiere decir cronos, pero dice sazones, que quiere decir kairos, que es el tiempo circunstancial. Cuando dice el Padre, me gusta porque dice Padre, porque en términos soteriológicos es términos salvíficos, el Padre, que es el planificador de la salvación, es el que tiene potestad absoluta en determinar cuándo esos eventos se van a llevar a cabo. Jesús es responsable de la obra redentora y el Espíritu Santo es responsable de la obra administradora de la iglesia. Nada más. Por lo tanto, cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué él le dijo? Eso no me toca decírselo, me toca decírmelo, yo no puedo decirles a ustedes. Exacto. Eso es responsabilidad de otro departamento. Le toca al Padre. Pero entonces, ¿por qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que en funciones soteriológicas o salvíficas, que es lo mismo, ellos tienen unas misiones específicas con un fin definido. Por lo tanto, en la función de Padre, en términos salvíficos, Él sabe en qué momento Él va a operar para que ciertos eventos ocurran. Los discípulos iban a experimentar la destrucción del templo, pero hay ciertos eventos que ellos no iban a experimentar, que eran en tiempos kairos, que nosotros la iglesia los vamos a ver.
que eso es otro tema, ¿no? No sé, aquí hay muchos temas para contar, porque con el profesor Pérez hay mucho conocimiento. Vamos a hacer una pequeñita pausa para continuar con este programa, esta segunda parte del tema sobre líderes, el liderazgo según la perspectiva bíblica. Así que vamos a una pequeña pausa.